Mensajes positivos. Hoy celebramos a San Francisco de Asís. Francisco de Asís nació en la parte central de Italia, en una región llamada Umbría, a la que le dicen el corazón verde de Italia. Nació en 1182, en plena Edad Media, en la época de las Cruzadas. En lo político, nobles y alto clero gozan de todos los privilegios. Los pobres viven atados al trabajo campesino. Los señores feudales no solo son dueños de la tierra, sino también de las vidas de sus trabajadores, que vivían casi en la esclavitud. El comercio empezó a provocar cambios culturales y económicos. Empiezan a ser una clase media de artesanos y comerciantes que acumulan riquezas, pero que todavía son considerados plebeyos y políticamente eran relegados. La iglesia también había acumulado muchas riquezas y eso provocó reacciones, tanto en el campo de la herejía con los cátaros y los albigenses, como también desde adentro con el nacimiento de las órdenes mendicantes, sobre todo franciscanos y dominicos. El padre de Francisco, Pietro Bernardone di Moriconi, era un hombre plebeyo, enriquecido por el comercio, sobre todo con Francia, de donde trajo a su esposa Pica de Borlemont. Su primogénito fue bautizado en su ausencia por viaje de trabajo, con el nombre de Giovanni o Juan, pero él lo renombró Francesco, el francés. Francisco tuvo la educación básica de la época. Mimado por su familia, se hizo un típico junior, derrochador del dinero del padre, el cual ambicionaba ascender a la nobleza, esperando que el hijo lo consiguiera por el camino de la guerra. Era una época muy violenta. En 1197 Asís se libró de la autoridad imperial, pero desde 1201 se enfrascó en una guerra contra la ciudad de Perusa, desde donde los nobles desterrados en 1197 intentaban volver por sus fueros, cosa que consiguieron. En 1202, en la batalla del puente de San Giovanni, los plebeyos fueron derrotados y Francisco fue hecho prisionero un largo año. Desde 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco, apenas restablecido, formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne contra los germanos. Apenas llevaba una jornada de camino cuando en la noche lo despierta una voz que le dice: Francisco, ¿a quién te conviene más servir? ¿Al patrón o al criado? Al contestar que al patrón, la voz le dice: entonces, ¿por qué te afanas tanto por servir al criado? Francisco entiende el mensaje y regresa a su casa ante la sorpresa de todos y la decepción de su padre. Se dedicó a orar y meditar, muy en contacto con la naturaleza. Sus amigos desconcertados le preguntan si está enamorado y él les contestó que sí, de la dama más bella, y es que iba encontrando el camino hacia la dama pobreza. Un día se topó con un leproso a los que especialmente sentía mucho asco por ellos, pero siguiendo un fuerte impulso interior, lo trató con misericordia y sintió tal dulzura en su corazón que empezó a ayudar a los enfermos de un leprosario cercano. En la capilla de San Damián escucha la voz de Cristo que le pide reparar su iglesia. Va y toma mercancías de su padre y las vende, y le ofrece el dinero al sacerdote de esa capilla, el cual, conociendo el carácter de su padre, se lo rechaza. Entonces Francisco se queda a trabajar para reparar la capilla con sus propias manos. Tiene un fuerte conflicto con su padre, quien lo encierra en un calabozo en su casa, pero su madre lo deja salir. Entonces el padre lo acusa ante el obispo y Francisco no solo le regresa el dinero, sino hasta la ropa que traía puesta. Literalmente lo dejó todo por Cristo. Rompe con su vida anterior y aún no sabe qué camino seguir. Intenta servir en un monasterio, pero en una misa dominical en la capilla de la Porciúncula, que él mismo había reparado, escucha el evangelio cuando Cristo manda a predicar a sus discípulos y siente ahí el llamado a dedicarse a evangelizar. Probablemente eso fue el 24 de febrero del año 1208. Y va de plaza en plaza predicando. Al principio lo toman por loco, mas su actitud alegre pero llena de paz empieza a atraer a otros. Un hombre rico llamado Bernardo de Quintavalle lo sigue y reparte todos sus bienes a los pobres. En unos meses sus discípulos eran 11. Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani, Gil, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo el Vigilante, Juan de San Constanzo, Ángel Tancredo, Felipe y Giovanni de la Capela.
Bajo la pobreza que Francisco predicaba y pedía, los frailes hacían sus labores diarias atendiendo leprosos, empleándose en faenas humildes para los monasterios y las casas particulares, trabajando para granjeros, pero las necesidades cotidianas hacían la colecta de limosna inevitable, labor que Francisco alentaba con alegría por haber elegido el camino de la pobreza. Comenzó también la expansión del mensaje evangélico y para ello los estimuló a viajar de dos en dos. E iban los hermanos llevando la palabra de Dios por todas partes. Hacia abril o mayo de 1209, Francisco se presenta ante el Papa Inocencio III para que le aprobara su forma de vida, ya que era algo completamente nuevo en la iglesia. Con el apoyo del obispo Guido de Asís y del cardenal Juan de San Pablo, Francisco recibe la aprobación para su forma de vida. De regreso a Asís, se establecieron temporalmente en un lugar llamado Ribotorto y posteriormente recibieron la capilla de la Porciúncula. El número de frailes se incrementó y Francisco los mandó a otros países en donde surgieron nuevas vocaciones y la orden se extendió, llamándose Orden de los Hermanos Menores. Su forma de vida atrajo a las mujeres y Santa Clara de Asís, bajo su inspiración, fundó la segunda orden franciscana, las Hermanas Clarisas, religiosas contemplativas. También las personas casadas se sintieron atraídas y para ello fundó la tercera orden, hoy llamada Orden Franciscana Seglar. Francisco fue a evangelizar a los musulmanes en plena época de las cruzadas, pero su sencillez hizo que los sarracenos lo respetaran, le permitieran llegar nada menos que ante el mismo sultán de Egipto, el cual le dio un salvoconducto para que llegaran a Tierra Santa. Desde entonces son los frailes los custodios católicos de los santos lugares. Durante el tiempo que Francisco estuvo en Tierra Santa, la fraternidad siguió creciendo y empezaron a tomar un rumbo diferente al querido por Francisco. Al regresar, Francisco pidió ayuda a la iglesia, quien les concedió un cardenal protector de la orden, el cardenal Ugolino, quien lo apoyó para que pudiera hacer una regla con toda la fuerza canónica. Pero la primera regla que hizo Francisco fue rechazada por ser demasiado espiritual. Y en noviembre de 1223 se hizo la regla definitiva y ya se pudo salvar algo del carisma bajo una forma institucional que permaneciera con el tiempo, como sucede hasta hoy. Al poco tiempo, Francisco, que amaba la fiesta de la Navidad, la celebró de una manera especial, escenificando el nacimiento de Cristo en la gruta de Grecio. Desde entonces se popularizó escenificar el nacimiento de Cristo a través de los nacimientos. En junio de 1224, Francisco recibió los estigmas de la pasión de Cristo. Llevó en su cuerpo las mismas llagas que el Salvador por 2 años. Y en la tarde del 3 de octubre de 1226, Francisco entregó su alma a Dios, dejando abierto un camino por el que millones han caminado hacia el reino de los cielos. Muy interesante la vida de San Francisco de Asís. Los invito a que traten de conocer más sobre él. En internet hay muchos lugares donde puedes tú conocer más la vida de San Francisco de Asís. Están muchos de sus escritos, están sus oraciones. Hay muchas cosas que él nos ha legado para que nosotros podamos acercarnos más al amor de Cristo. Les comparto una de sus oraciones. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para poder cumplir tu santo y veraz mandamiento. Conozcamos más la vida de San Francisco de Asís.